Superman, el personaje más importante quizás de la cultura pop, pero que por alguna extraña razón ha sido muy desaprovechado y maltratado en el cine. Hola a todos, soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y es un placer poder saludarles después de mucho tiempo. Superman de James Gunn está a poco menos de 6 meses de estrenar y existe un miedo bastante genuino de mi parte e imagino que de parte de cualquier persona que sea un fan real del personaje. Y ese miedo no es a que hayan muchos personajes, sabiendo que hablamos de James Gunn, uno de los mejores directores del subgénero de superhéroes en cuanto a balancear historias con muchos personajes se refiere, o a que el traje de Superman no sea el mejor que se haya visto, no. El mayor miedo que esta película me brinda es que la esencia de mi personaje favorito de la cultura pop vuelva a ser incomprendida. Hemos tenido 3 versiones diferentes a nivel cinematográfico del personaje, sin contar la cancelación de esto, que no sé qué es de corazón. Pero después de 3 diferentes adaptaciones de Superman que han visto la luz del día, creo que el mayor dolor que los fans podemos tener es que no haya aún una versión definitiva del personaje. Y creo que es necesario definir a qué me refiero por definitiva. Por definitiva me refiero a una versión del personaje que pueda ser disfrutada por el gran público sin muchos peros y que supere cosas como la prueba del tiempo o la competitividad del subgénero de superhéroes, ¿ok? Por un lado tenemos la versión del gran Christopher Reeve de los años 70, que fueron cintas revolucionarias y maravillosas para su época y que fueron el punto de entrada a la mitología de Superman para muchas personas, yo incluido, pero que comprendo el argumento que dice que son películas que si no tuviste un apego o enlace personal hacia ellas desde una temprana edad pueden ser complicadas de digerir para un adolescente o adulto de esta época, al poder parecer historias que pecan de ser muy naif o por su traducción al español ingenuas o inocentes, y obviamente películas muy desfasadas en el aspecto visual o tecnológico, y por motivos como estos he de aclarar que, nostalgias aparte, no concuerdo con que nunca pueda haber una reinterpretación del personaje que sea mejor que esta versión del mismo. Por otro lado tenemos a mi juicio la injustamente criticada Superman Returns del polémico y cancelado Bryan Singer y protagonizada por el cada vez más querido Brandon Routh. Una película que es perfecta en ahondar en el aspecto psicológico y emocional de Superman, pero que carece básicamente de todo lo demás que el personaje necesita para ser revitalizado en la gran pantalla, que es ampliar la mitología del personaje y no dejar de lado la acción tan interesante que éste podría brindar, y se queda en algo que no se entiende bien si es un reboot, remake, secuela o simplemente todo eso junto. Y quizás la versión más polémica del personaje, la de Zack Snyder y Henry Cavill, que se queda en lo que a mí me gusta llamar muy buenas intenciones, terrible ejecución. Por un lado tenemos momentos poderosísimos como el primer vuelo de Superman o la milicia de los Estados Unidos asumiendo a Superman como un aliado y no un enemigo, pero estos se ven totalmente opacados por momentos como el de Jonathan Kent pidiéndole a su hijo que no salve personas, incluyéndolo a él mismo, sin importar el trauma o peso que esto deje sobre Clark por el resto de su vida, o el infame momento Martha de Batman vs Superman. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Donde nuevamente entiendo la buena intención de estos momentos, mas no la pobre ejecución de los mismos. Y creo que por todo lo ya mencionado existe una confusión e incomprensión de lo que en mi muy humilde opinión un superhéroe como Superman debe representar. Creo que existen desde críticas muy superficiales hacia el personaje como que Superman debe de sonreír todo el tiempo porque claro, yo quiero que Superman se mate de risa al darse cuenta después de 5 años de abandonar la Tierra que tiene un hijo y debe 5 años de manutención infantil a Lois. O cuando acaban de revivirlo cual Frankenstein después de estar en la morición durante 1 año. Hasta críticas a mi juicio preocupantes y llenas de incomprensión hacia el personaje, como que Superman no debe tener crisis existenciales. O sea, ¿perdón? Bromas aparte, creo que Superman es complejo, mas no imposible de comprender. En mi humilde forma de ver al personaje, lo que hace especial a Superman es el hecho de ser un personaje que después de haber sido criado por humanos, un día descubre que no es uno de nosotros, que es un alien con el potencial de hacernos añicos o gobernarnos en el mejor de los casos, y en lugar de eso decide usar su potencial para salvar, ayudar, hacernos ver lo mejor de nosotros mismos, y lo más lindo del personaje, con todo y su poder, decide ser más humano que muchos de nosotros.
Eso implica que el personaje tiene el derecho a dudar de quién es, de tener crisis existenciales y sentir miedo. Cómics como All Star Superman o Superman for All Seasons nos demuestran en las instancias finales del personaje que Superman también siente todas estas vulnerabilidades que nosotros sentimos y las siente 10.000 veces más potenciadas que nosotros. Pero ¿saben dónde es que fallan las versiones cinematográficas más recientes del personaje? Que a pesar de la adversidad, el dolor y la soledad que ser el hombre más poderoso del mundo conlleva, Superman disfruta de ser Superman. Superman disfruta de esconderse en Clark Kent, utilizando nuestras inseguridades como seres humanos para demostrarnos cómo a veces estas inseguridades esconden nuestro potencial. Superman disfruta de salvar niños, mascotas, de pelear contra kaijus para salvarnos, y en especial de tener valores inamovibles en un mundo que cada vez más carece de estos. Y sí, para muchos esto puede ser aburrido y los llevaría a usar el a mi juicio irracional argumento de que Superman es aburrido porque es muy poderoso y muy correcto. Pero ¿saben qué? En un mundo actual lleno de dolor, lleno de miedo, inseguridad y ansiedad, necesitamos un Superman que nos haga olvidar del día a día y recordarnos por qué vivir puede ser bonito y que la esperanza de un mejor mañana todavía prevalece en nosotros. En un mundo donde ya casi ni a los superhéroes del cine vemos salvar a civiles convencionales, necesitamos un Superman que simplemente sea una buena persona y disfrute de lo que hace. Es válido disfrutar de los personajes atormentados con sus dones, para eso tenemos personajes geniales como Batman o Hulk. Yo amo esos personajes también, pero en pleno 2025 necesitamos, o bueno, hablaré por mí, necesito a un héroe que celebre el ser una buena persona antes que cualquier otra cosa, y que sí, tenga miedos, vulnerabilidades, crisis existenciales, dudas, enojo, resentimientos, pero que en el momento en que salga por la puerta con su traje y empiece a volar para salvar a un niño, a una abuelita o a un gatito, sea feliz y agradecido de poder ser una buena persona que por accidente tiene muchos poderes que decidió poner en servicio de hacer lo correcto. Y por supuesto, necesitamos una ampliación de la exageradamente desaprovechada inmensa mitología del personaje en los cómics. Necesitamos ese Lex Luthor aterrador, inteligente, malévolo y con propósito, no al vendedor de bienes raíces de quinta. Necesitamos ver a Superman peleando contra amenazas físicas y este mundo tan fantasioso y rico que los cómics nos llevan brindando por décadas. Hace un mes tuvimos el primer tráiler de Superman de James Gunn y sigo tratando de contener las lágrimas cuando lo veo. Otra vez soy ese niño de 4 años de 2006 lleno de regalos de Superman y esperando ver una película suya en el cine. Pero por fin vuelvo a ver a Superman y su esencia en un proyecto de cine. Y si eso del tráiler se mantiene durante la inmensa mayoría de duración de esta película de James Gunn, todos los fallos anteriores habrán valido la pena. Pero por ahora, como Superman, déjenme tener miedo, déjenme tener dudas, pero disfrutar del camino hacia mi película más esperada del año. Si el video les gustó, por favor suscríbanse y no olviden seguirme en mis redes sociales. Les habló Daniel Figueroa de Cinestelar. Adiós.